Mi nombre es Karen García, soy psicóloga clínica y de la salud, y en representación de nuestro equipo de salud mental queremos destacar la importancia de la dimensión psicológica y espiritual para afrontar este momento adverso. Queremos acompañarte en la construcción de tu bienestar y el de tu familia, a través de algunas recomendaciones y pautas para sobrellevar este momento coyuntural tan complejo, tanto durante la cuarentena como lo que se avista después de ella. En este video reconoceremos algunas de las sensaciones, emociones y sentimientos que podemos estar experimentando y además brindaremos algunas estrategias de regulación emocional, comunicación asertiva y cómo solucionar algunos conflictos a fin de mitigar posibles síntomas adversos y algunos conflictos que puedan presentarse al interior del hogar. Además, queremos fomentar dinámicas armoniosas al interior del hogar, gestionando herramientas y estrategias para llevar una vida sana y con sentido, a pesar de las vicisitudes y de los retos propios de esta crítica situación que como sociedad estamos enfrentando. Comprendemos lo complejo que es este momento para ti y para los tuyos. Sabemos que implica una serie de cambios para los que no estábamos preparados y que nos han tomado por sorpresa, generándonos incertidumbre. Empecemos entonces por definir qué es salud mental y pongámosla en un contexto. Según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que podemos, a pesar de las situaciones retadoras y adversas, mantenernos con la calma suficiente para ser eficientes, para ser productivos, para reconocer nuestras capacidades logrando afrontar estas situaciones retadoras y ofrecer una contribución a la comunidad manteniéndonos funcionales. Pero esto es sin duda todo un reto cuando debemos continuar con algunas de nuestras labores cotidianas siendo frenadas o teniendo que ser reformuladas de una manera tan tajante. Ocuparnos, por tanto, de este aspecto es fundamental, ya que mantener el equilibrio y la calma son la base para poder gestionar nuestros recursos personales, emocionales, académicos, laborales, mantenernos funcionales y conservar óptimas nuestras relaciones. Todo parece indicarnos que la forma en la que pensamos y sentimos gobierna lo que terminamos haciendo. Es por eso que en estos momentos de crisis es necesario mantener nuestras facultades y nuestros recursos de una manera tan estable que podamos continuar incluso fortalecidos ante la adversidad. Vamos a comprender entonces cómo se da ese proceso. Iniciemos por entender nuestras emociones. Como seres humanos estamos dotados de 5 emociones básicas: tristeza, alegría, miedo, asco, desagrado e ira. A través de estas 5 emociones logramos adaptarnos al mundo, luego vividas de una manera equilibrada nos ayudan a ser funcionales. Vamos a empezar entonces entendiendo que en este momento coyuntural es altamente probable que tengamos manifestaciones de miedo y de ansiedad. Esto aparece como un dúo emocional generado y gestado, controlado por una zona a nivel cerebral denominada como sistema límbico. A través de este sistema límbico respondemos ante estas emociones básicas. Ante el miedo y la ansiedad podemos responder de 3 maneras fundamentalmente. Una es el ataque, otra es la huida y la otra es el congelamiento. Cuando no podemos huir o decidimos no hacerlo, nos enfrentamos con la única alternativa funcional, que es atacar, es responder ante ese agente. Sin embargo, en medio de la aparición de un virus novedoso que se vuelve pandémico, nuestro sistema emocional puede desatar una serie de respuestas poco adaptativas o temporalmente útiles, pero en el largo plazo desgastantes o incapacitantes. Así que en aras de enfrentar y de afrontar el miedo y la ansiedad, empecemos por entender unas diferencias entre ambas. El miedo es una respuesta básica, natural, innata, que responde básicamente ante un peligro inmediato y real. Por otro lado, la ansiedad es el miedo anticipatorio ante algo que todavía no estamos enfrentando. Esto nos ayuda a responder mediante la estructuración de planes y de respuestas, a crear unas estrategias. Sin embargo, y aunque ambas son legítimas, son válidas y son buenas en la justa medida, una vez se nos salen de control, pueden generarnos malestar. Ignorarlas o negarlas puede ser tremendamente contraproducente. Cuando la reacción emocional es intensa, desequilibrada o prolongada, aparece un malestar que casi siempre nos conduce a respuestas poco adaptativas, generando
adversidades en el componente psicosocial y psicofisiológico. Nuestro componente psicológico debilitado hace que tengamos una serie de respuestas que, por ejemplo, nos impidan ser resolutivos. Además, nuestro sistema inmunológico debilitado por una reacción de ansiedad exacerbada hace que, por ejemplo, nuestros niveles de cortisol aumenten, y este aumento en el nivel de cortisol hace que se vean ralentizados otros procesos o que se presente inmunosenescencia, es decir, que nuestro sistema inmune se vea debilitado y no pueda corresponder efectivamente ante los retos. Es menester entonces que tengamos en cuenta unos síntomas que son los más frecuentes y los más significativos de cara a la ansiedad. Cuestiones como sensación de ahogamiento, taquicardia, parestesia, que es el adormecimiento de ciertas partes del cuerpo, sudoración excesiva, tensión muscular, tics, mareos, una preocupación desmedida, hacen que, por ejemplo, tengamos reacciones como dificultad para dormir, dificultad para comer, irritabilidad, y una vez estas respuestas se desencadenan, es probable que no solamente sintamos malestar, sino que de cara al comportamiento seamos poco funcionales y nos podamos tornar incluso agresivos con las personas que nos están rodeando. La validación viene siendo entonces la primera respuesta positiva y funcional que podemos empezar a desarrollar para reducir nuestro propio malestar y para ayudar a las personas que tenemos alrededor nuestro. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a estructurar unos primeros tips. El primero es generar expresiones como: está bien sentirme así, es normal que sienta miedo, en estas situaciones estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, está bien que tú te sientas así, es normal sentir miedo, no estás solo en esto. En yuxtaposición, expresiones como: no debería sentirse así, no se ponga así, no llore, no esté triste, no es para tanto. Este tipo de expresiones invalidan la emoción, aumentan la culpa y aumentan el malestar. Validar entonces implica 5 cosas fundamentales. Primero, aceptar que todas las emociones tienen un rol adaptativo, que son buenas y que en la justa medida nos ayudan a ser más eficientes, a responder ante las demandas del medio. Que todos podemos experimentarlas de formas distintas y en medidas diferentes. La segunda cosa es que negarlas, irrespetarlas o evitarlas las hace más intensas y puede conducir a comportamientos problemáticos. El tercer punto es que no siempre tenemos que estar de acuerdo con la emoción propia o la de las otras personas, pero aún así podemos respetarlas. Ojo, vamos a validar la emoción. Es normal sentir miedo, tristeza, alegría, pero la respuesta no siempre debe ser validada. Un cuarto punto es: no siempre tenemos que actuar según la emoción. Regularse implica funcionar de una manera armoniosa, contemplando nuestras relaciones y las consecuencias a largo plazo. Una quinta parte: las emociones son pasajeras. Nuestra curva emocional tarda por mucho 2 minutos, entre 1 minuto y 1 minuto 30 casi siempre. Así que podemos tolerar 2 minutos de malestar sin tener que actuar una emoción. Por otro lado, algunas consecuencias de actuar una emoción pueden llegar a ser permanentes. Un segundo paso es reconocer cuando estamos en una situación de crisis, cuando nuestra emoción es tan alta que estos pasos no son suficientes para poder sobrellevarla y tenemos que tomar un momento de distancia. Si no podemos solucionar en este mismo instante la crisis, tenemos que apartarnos un momento de esa situación crítica, distraernos, tomar aire, generar una serie de estrategias para dar calma en el canal fisiológico y poder luego asumir ese reto de una manera mucho más asertiva. ¿Qué es una crisis entonces? Es una situación imprevista, casi siempre traumática, muy estresante, que se percibe como que supera nuestra capacidad de responder ante ella, de tener control ante ella. Es normal que entonces se presente una disregulación emocional, una sensación sobrecogedora de miedo, de tristeza, que inhiba nuestra respuesta premeditada y concienzuda. Entonces, a la hora de llevar o sobrellevar una crisis, vamos a distinguir los siguientes pasos. El primero: ¿podemos resolver la crisis en ese momento? Si la respuesta es sí, maravilloso, hagámoslo. Si no podemos resolver el problema en ese momento, entonces es imperativo no responder con la cabeza caliente, no empeorar la situación y vamos a tomar distancia. Aceptemos que por difícil que pueda ser una situación o por insoportable que parezca,
no es permanente, es pasajera. Hay ciertas cosas que pueden ser aceptadas tal y como son, y aunque ellos nos genere un reto, podemos reconocer que emociones en el momento de efervescencia pueden generarnos malos resultados. Tomémonos 2 minutos para tolerar la emoción sin alimentarla con pensamientos catastróficos y podemos además favorecer nuestra respuesta fisiológica. En el momento de crisis sentimos como que no podemos tolerar, que el malestar es demasiado elevado, que nuestro cuerpo se sale de control. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a darle calma a nuestro cuerpo? Primero, podemos, por ejemplo, tomar una ducha, tomar unos vasos de agua bien fría, agarrar un par de hielos en nuestras manos, escribirlo en una hoja, anotarlo o romperlo incluso en una hoja de papel, distraernos por un momento de la situación y a través de nuestros sentidos, del olfato, oler algo que nos guste mucho, tomar algo que pueda ser placentero, una taza de café, una taza de té, un jugo, comer algo que pueda ser agradable a los sentidos, escuchar una buena melodía, hablarlo con alguien que pueda ayudarnos a generar un espacio de calma. Incluso en un momento de crisis podemos valernos de un recurso que siempre está a nuestra disposición y es imaginar una situación diferente, traer a la mente un recuerdo que pueda ser reconfortante y encontrarle incluso sentido a la crisis. Meditar u orar puede ayudarnos a trasegar ese momento crítico. Ya les había comentado, podemos tomar nota de esta situación tanto en el momento inmediato de la crisis como después de esta, de manera tal que ya estando un poco más calmados podamos pensar en de qué manera podemos solucionar esto. Para ello, una última recomendación en este sentido puede ser acompañarnos de aquellas personas que son buenas consejeras, que son buenos escuchando y que pueden darnos un consejo objetivo. También pueden anotar su propia lista de actividades placenteras y que les ayude en los momentos de crisis a distraerse un poco de ese momento y luego poder meditarlo con más calma. Cuando estamos en el momento de crisis y no podemos solucionar esa situación, hay una frase que me gusta muchísimo de Viktor Frankl: cuando no podemos cambiar una situación, nos encontramos con el reto y el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La vida nunca se vuelve tan insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y de propósito. Incluso en medio de este momento adverso podemos encontrarle significado y a través de ese significado encontrar formas de salir adelante mucho más fortalecidos. Esto nos lleva a reconocer la situación tal y como es. Desde allí parte el principio de la aceptación radical. Identifiquemos entonces cuáles serían esas señales de riesgo. La primera, si una persona lleva una semana o más de una semana sin dormir o inapetente, esta es una señal de riesgo. Si aparecen ideas de muerte o de suicidio, esta es otra señal de riesgo bastante importante ante la cual tenemos que solicitar ayuda. Cuando hay intoxicaciones por consumo de sustancias, cuando la persona pierde contacto con la realidad, escucha voces o de alguna manera siente impulso que no puede controlar, en el que puede llegar a hacer daño a otras personas o hacerse daño a sí mismo, estas son llamadas de alerta contundentes para solicitar ayuda psicológica. Aquellas personas que se encontraban en servicios o en terapia psicológica o psiquiátrica, es muy importante que se mantengan cercanos a sus procesos, que sigan adelante con sus controles psicoterapéuticos y que se mantengan muy atentos a si aún cuentan con la medicación. Algunas estrategias para favorecer nuestra funcionalidad y nuestro bienestar son las siguientes. Primero, inicie su jornada tomando un tiempo para usted mismo. Hacer ejercicios de respiración, de meditación o incluso de oración para disponer el día con la mejor actitud. Recurra a sus lugares de calma o a sus lugares inspiradores. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros, a través del pensamiento y de la imaginación, podemos construir lugares de calma y de confort. Allí vamos a procurar almacenar estos recuerdos, estas experiencias que no son positivas y a través de los cuales podemos generar calma incluso en los momentos más elevados de angustia. Una tercera recomendación es hacer una lista entre 3 y 5 personas con las que usted pueda comunicarse, que le validen, que le escuchen. Unos pueden ser amigos muy cercanos, otros pueden ser familiares y otros pueden ser incluso terapeuta, coach
o alguna herramienta de este estilo que pueda ofrecerle un acompañamiento más objetivo. Una cuarta estrategia es realice un listado de al menos 3 razones que le motivan a hacer su trabajo o a hacer sus labores diarias. Si por ejemplo relaciona a una persona, su hija por ejemplo, puede añadir cosas como quiero que mi hija se sienta orgulloso o orgullosa de mí. Además puede añadir en este listado las cosas que usted ha superado, los retos significativos ya sobrellevados y aquellas eficaces herramientas que ya ha empleado para sobrellevar y afrontar temores, ansiedad y estrés. Una quinta herramienta es realice un momento de desahogo. Puede hacerlo en un diario, en una libreta, incluso en notas de voz de su celular. Allí la idea es que usted pueda expresar cómo se siente, sus temores, sus frustraciones, sus dificultades del día. De esta manera no va a sobrecargar a nadie más, si ese es su temor, y puede expresarlo todo con naturalidad. Una sexta recomendación es conserve lo mejor de sus rutinas. Reestructure de manera flexible aquello que le ha servido. Por ejemplo, actividades físicas, entrenamientos, pueden ser adaptados al entorno del hogar o puede realizarlo por su cuenta a través de diferentes estrategias, plataformas y aplicativos móviles. También tenga en cuenta lo siguiente: mantenga una adecuada rutina de sueño, aliméntese bien, evite las bebidas azucaradas, los alimentos procesados, el exceso de café o de té y privilegie siempre el consumo de frutas, verduras. Además, puede complementar su alimentación con suplementos y con vitaminas. El sueño y la alimentación son 2 factores que pueden ser o de vulnerabilidad o 2 factores de soporte para sobrellevar las dificultades del día. Una séptima recomendación: manténgase siempre activo. Implique al menos una estrategia de movilidad, ya sea yoga, ejercicio, entrenamiento funcional. Recuerde que este tipo de actividades físicas generan un favorecimiento del estado de ánimo adecuado. Puede hacerlo incluso entre 15 y 20 minutos o hay disponibles rutinas de 7 minutos. Una octava recomendación es cultive su espiritualidad. Puede incorporar para ello lecturas, meditaciones, oraciones. Este momento es un momento bastante especial para que usted se mantenga cercano a sus grupos de apoyo, grupos de oración, etc. Es un momento para trabajar en las virtudes, en calma, humildad, templanza y demás facultades que nos ayuden a sobrellevar este momento. Una novena recomendación es fortalezca sus vínculos sociales y afectivos. Manifieste sus necesidades emocionales, muéstrese dispuesto a recibir acompañamiento. A veces nos cuesta mucho recibir consejos, ser acompañados o incluso manifestar lo que sentimos. Abramos estas líneas de comunicación, incluso retomemos contacto con estas personas con las que no hablamos hace un montón, familiares o amigos que estén en otros países. Hay varias aplicaciones que pueden ayudarle a fomentar estos recursos. Por último, cree su propia lista de lo que sí le funciona, de lo que le ha venido funcionando. Tome esta como una oportunidad para reconocerse y para prepararse desde la calma para esta y para todas las demás ocasiones.